Buenas tardes, estimados estudiantes. A continuación vamos a explicar el tema 2, el ciclo reproductivo de las plantas. Las características de la reproducción de las plantas son: el ciclo reproductivo de las plantas es esencial para la continuidad de la vida vegetal. Presentan estrategias reproductivas únicas que les han permitido colonizar diferentes ambientes terrestres y acuáticos, es decir, que las plantas existen tanto en los ambientes terrestres como en ambientes de agua salada y dulce. La reproducción en las plantas puede ser asexual o sexual. La reproducción asexual se produce cuando una parte de la planta, ya sea el tallo, la rama, el brote, se divide y se desarrolla por separado hasta convertirse en un nuevo vegetal. Esta reproducción puede tener lugar mediante diversas estructuras, la multiplicación vegetativa natural o la artificial. ¿Qué son los propágulos? Son estructuras capaces de reproducirse y dar lugar a nuevas plantas. Los propágulos pueden ser multicelulares como bulbos. Estarían en esta parte de aquí. Estos son los bulbos. Un ejemplo son la cebolla, el ajo y el tulipán. Los tubérculos como las papas, los estolones como son las fresas y los rizomas como por ejemplo los lirios y los espárragos. Y unicelulares como las esporas, entre otros. Vamos a continuar con la multiplicación vegetativa natural. En estas están los estolones. Los estolones, un ejemplo, es la fresa, los cuales son tallos que se disponen horizontalmente, como observamos aquí. Cuando entran en contacto con el suelo, forman y dan lugar a una nueva planta, pero son superficiales y luego se adhieren al suelo. Por ejemplo, aquí está la planta madre, que es la fresa. Un tallo se sobresale a la superficie y luego se adentra en el suelo y crean una nueva planta. Otro tipo son los rizomas, que son tallos, al igual que los estolones, pero subterráneos. Se encuentran en algunos céspedes, grama y quicuyo. El quicuyo podemos ver que son mediante los tallos, pero crecen por debajo, se desarrollan y reproducen una nueva planta, es decir, mediante el tallo se cría una nueva raíz y crece una nueva plantita. Aquí tenemos un ejemplo de un quicuyo. Otro ejemplo son las yemas subterráneas, que son conocidos como bulbos, protegidas por numerosas capas de hojas, modificadas para almacenar sustancias de reserva. Por ejemplo, la cebolla y el ajo. Aquí podemos observar que de la cebolla salen los bulbos hijos. Se separan y crece cada plantita. Aquí tenemos la estructura, esta sería la raíz, este es el bulbo que se empieza a salir y este es el tallo brotado. Y así va a salir una nueva planta, es decir, se separan en tres y aquí en esta imagen van a reproducirse tres cebollas. Otro ejemplo son los tubérculos, que son tallos subterráneos engrosados que almacenan muchas sustancias nutritivas y a partir de ellos se forman nuevas plantas. Aquí tenemos el ejemplo de la papa, que se puede observar que los tallos son subterráneos, se desarrollan solo en la tierra y generan lo que es el tubérculo por medio también de sus raíces. Y esa es una reproducción asexual de los tubérculos.
insectos. Otro tipo de reproducción son las mitoesporas. Es un tipo de reproducción característica en vegetales como los hongos, los musgos, los líquenes y helechos. Y algunas de estas especies se mueven utilizando estructuras conocidas como cilios o flagelos, mientras que otras son esparcidas por el agua, el viento o por los animales. Aquí tenemos un ejemplo en esta imagen del hongo maduro que sus esporas se dispersan, ya sea por el viento, se germinan las esporas, llegan a formar los micelios, forman la etapa del botón, que ya está formándose el hongo, y nuevamente llegaría a lo que es la formación de un hongo maduro. Y es una reproducción asexual porque no hubo la intervención de otro tipo de planta. Ahora bien, las plantas sin semilla, como son los musgos y los helechos, presentan una fase de reproducción asexual que es por esporas, como está en la imagen, que no es necesaria la intervención de dos gametos, y también presenta una fase sexual que es por gametos, es decir, tanto del órgano reproductor masculino como femenino de las plantas. Vamos a hablar también sobre la multiplicación vegetativa artificial. ¿A qué se refiere artificial? En donde interviene el ser humano con técnicas utilizadas generalmente por los agricultores. ¿A qué se refiere? En los injertos se producen cuando un fragmento del tallo de una planta se introduce en el tallo o tronco de la misma especie o de distinta. Un ejemplo es, se coloca un tallo de una manzana verde en el tallo de una manzana roja para ver qué tipo de especie y cómo puede cambiar la manzana. Otro ejemplo son los injertos en cítricos como es la naranja lima, el limón mandarina. Son ejemplos de los injertos que realizan los agricultores. Otro tipo son las estacas, que consiste en cortar un fragmento del tallo con yemas y enterrarlo y después se espera hasta que broten sus raíces. Otro ejemplo son los esquejes, que son tallos que se preparan en recipientes con agua, tierra, donde forman nuevas raíces y luego pueden trasplantarse. Es decir, se corta una parte del tallo, se lo coloca en el agua hasta que crezcan sus raíces y luego se trasplanta a la superficie en donde se va a criar la planta. Vamos a continuar con lo que son los cultivos de tejidos. Se realizan en un medio libre de microorganismos utilizando lo que son soluciones nutritivas y hormonales vegetales, provocando el crecimiento de raíces, tallos y hojas a partir de un fragmento de una planta. Es decir, esta es la intervención prácticamente como química, es decir, se cuida la planta libre de microorganismos para que pueda desarrollarse y luego trasplantarla en el lugar que nosotros necesitamos que se críe. Los acodos consisten en enterrar una parte de la planta, enterramos una parte de la planta sin cortarla y esperar a que broten nuevas raíces. Luego se corta y se trasplanta, es decir, nosotros tomamos una parte del tallo y la enterramos de esta manera
Al estar en contacto con el suelo, genera humedad, absorbe nutrientes y empiezan a desarrollarse lo que son nuevas raíces. Y de esta manera se forma una nueva planta. Vamos al tema de la reproducción sexual. Las plantas con semillas, al ser más evolucionadas, presentan estructuras como flores y conos que les permiten reproducirse de manera sexual. Las plantas angiospermas tienen flores y están compuestas por los órganos reproductores que son los estambres y el pistil. Los estambres son órganos reproductores masculinos en forma de filamentos como son estas bolsitas. En sus extremos se produce el polen y se llaman anteras. Esta partecita de aquí son las anteras. Ahora bien, el órgano reproductor femenino que nace del ovario donde se encuentran los óvulos se lo conoce como pistilo o carpelo y este abarca lo que es el estigma de la flor, que es esta partecita de aquí, el estilo por donde se poliniza, llegan las células masculinas o los espermas del polen a los óvulos para que se fecunden. Continuamos. Pasos para la reproducción sexual. Vamos a iniciar con lo que es la polinización. El polen que se encuentra aquí es transportado de una flor a otra por acción del viento o de los insectos. Viaja desde el estambre al pistilo de la misma flor o de otra, asegurando que los espermatozoides puedan unirse a lo que son los óvulos que se encuentra aquí y se genere la fecundación. Al generarse la fecundación, algunos de los granos del polen que producen los estambres logran llegar al pistilo de la misma flor o de otra especie para la fecundación en esta partecita. En cuanto a la formación de la semilla y del fruto, al fecundarse el óvulo, pues esta partecita de aquí, este pequeñito, al fecundarse esta partecita, se empieza a desarrollar lo que es la semilla y el fruto. La semilla y el fruto. Entonces, se fecunda y se transforma en semilla. El pistilo también es llamado gineceo en fruto, es decir, el ovario va a ser el fruto que nosotros observemos y la semilla que está dentro va a ser el óvulo. Es un ejemplo, por ejemplo, el durazno, la fruta en sí va a ser el ovario y su semilla va a ser el óvulo. Luego pasamos al cuarto paso, que es la dispersión y germinación de la semilla. La semilla es transportada por seres bióticos como los animales y elementos abióticos como el aire y el agua, a un lugar ideal que cuente con factores como son la humedad y la temperatura adecuada para que el embrión de la semilla empiece a crecer en un lugar y se genere una nueva plantita. Y aquí terminaríamos con la clase. Eso sería todo por el día de hoy. Tengan una buena tarde. Muchas gracias por su atención.